por parte de las autoridades. Así que nos parecía interesante tener la posibilidad de hablar con Rocío San Miguel, que es quien lidera justamente Control Ciudadano. Rocío, ¿cómo le va? La saluda Darío Mizrahi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto. Rocío, cuéntenos, ¿qué sabemos acerca de estos casos de aviones militares que se accidentan con militares muertos y que dice tan poco el gobierno? Sí, un poco de contexto para quienes nos escuchan. En los últimos 20 años de la llamada Revolución Bolivariana han ocurrido aproximadamente unos 80 accidentes con aeronaves militares sin que sea posible conocer las causas de los mismos. Es decir, impera el concepto de opacidad, a pesar de tratarse de patrimonio del Estado, en los términos de la vida de oficiales en quienes se invierten cuantiosos recursos y, por supuesto, de sistemas de armas adquiridos por la nación. También hay otros aspectos que preocupan a Control Ciudadano. Conmemorábamos ayer la lamentable accidente, después de un año, de un Mi-17 comprado por Venezuela a Rusia, en el cual fallecieron 3 efectivos militares. Con este sistema de armas, por ejemplo, que llegó a Venezuela en el 2008, han ocurrido al menos 7 accidentes con pérdida total de estas aeronaves, para un total de 47 fallecidos y 7 heridos solo con este tipo de sistema de helicópteros Mi-17B5 adquiridos en Rusia. Nos preguntamos también en Control Ciudadanos qué sucede con este sistema de armas. ¿Es que acaso hay falla humana o es que acaso el sistema de armas no presenta las cualidades para ser operado? Son muchas incógnitas que seguimos exigiendo los venezolanos en términos del derecho de acceso a la información. ¿Podría Sí, repetir Darío. las cifras, Rocío? Porque la verdad es que son realmente impresionantes. Primero de cantidad de aviones caídos y después del reporte de la cantidad de militares que perdieron la vida en estos acontecimientos. Sí, estamos hablando en los últimos 20 años de unos casi 80 accidentes con aeronaves militares, más de 100 fallecidos en los mismos. Y solo para referirnos respecto al sistema Mi-17, helicópteros Mm. adquiridos en Rusia por Venezuela, que llegaron al país en el 2008, han ocurrido solo con ese sistema 8 accidentes aéreos que dan cuenta de 47 fallecidos solamente con ese sistema y 7 heridos. Es decir, estamos hablando en cifras que son dolorosas para el país, son dolorosas para la Fuerza Armada Nacional y que ameritan sin duda alguna una rendición de cuentas, en primer lugar para Mm. rectificar, tomar las medidas conducentes y explicar al país en términos de control democrático qué sucede con estos sistemas de armas. Rocío, el gobierno no da explicaciones. ¿Ustedes barajan hipótesis de qué es lo que puede estar pasando para que haya este nivel de siniestralidad? Bueno, son muchos los factores que pueden estar imperando. Incluso se han reducido las horas de vuelo ostensiblemente en los últimos años, producto de la pandemia, producto de la baja operatividad de la Fuerza Armada Nacional, y sin embargo continúan aumentando los siniestros. Para que tengamos una idea, el año pasado solamente ocurrieron 4 accidentes, uno más que el año precedente, en el 2021. Sin embargo, las explicaciones de rendición de cuentas en Venezuela respecto al tema de Fuerza Armada Nacional son casi nulas, inexistentes, porque no existen mecanismos de control democrático. Llama la atención que a pesar de haber sido definido Rusia como un aliado estratégico sobre el cual no debería de pesar ninguna sanción económica, debería de estar fluyendo el intercambio y el suministro de repuestos para estas aeronaves. Cabe preguntarse, ¿es que acaso este suministro, este mantenimiento permite la óptima operatividad cuando tantos Mm. accidentes ocurren? Es imposible para los ciudadanos conocerlo y es imposible adelantar mecanismos de auditabilidad, de rendición de cuentas en Venezuela, dado el hermetismo, el mecanismo con el cual se manejan todos los temas relativos a la Fuerza Armada Nacional. Más allá del caso puntual de lo que está pasando con las aeronaves, ¿cómo está hoy el estado general de las Fuerzas Armadas y sobre todo cómo están hoy
la tropa, los soldados, ¿en qué condiciones se encuentran? Bueno, el balance en términos generales no es positivo para una Fuerza Armada Nacional, una familia militar que se encuentra afectada por la crisis económica, como el resto del funcionariado público nacional. Para que tengamos una idea, un coronel, un general en Venezuela, tiene un salario mensual que no llega a más de $230 mensuales. Si vamos descendiendo en el esquema piramidal, podemos llegar a sueldos francamente mínimos con los cuales es imposible sostenerse. Se ha especulado por algunos teóricos y analistas que esta puede ser la causa del involucramiento de militares en actividades ilícitas, es decir, la connivencia de funcionarios militares con los tráficos ilícitos que ocurren alrededor de todo el anillo fronterizo venezolano. Lo cierto es que la Fuerza Armada no lo tiene fácil en un esquema de precariedades económicas en el país. Tampoco lo tiene fácil en términos de la profundización de la partidización política que existe en la Fuerza Armada Nacional, la persecución a oficiales. No podemos olvidar que el mayor número de presos políticos que existen en el país respecto a civiles es el de militares. Más de 150 presos políticos han sido identificados como militares en Venezuela. Eso da cuenta de los del panorama de enormes presiones al que está sujeto la estructura de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela. Recién mencionaba algo clave que genera muchísima inquietud desde hace tiempo, que es el involucramiento de sectores importantes de la Fuerza Armada Nacional en el crimen organizado, en el narcotráfico. ¿Eso continúa como un tema no resuelto? ¿Es algo que, por el contrario, incluso hasta podría decirse que se ha agravado? ¿Cómo está la situación? El problema es que estamos asistiendo al crecimiento de la presencia de factores de la guerrilla colombiana en el territorio nacional. El fin del conflicto en Colombia o la paz en Colombia ha significado el trasvase del pie de fuerza de muchos de estos combatientes a territorio nacional. Y hoy se puede hablar claramente de una fuerza guerrillera binacional en amplios espacios del territorio venezolano, concretamente limítrofes con Colombia. Esta situación en la que estas guerrillas están involucradas a tráficos ilícitos de toda naturaleza, narcotráfico, tráfico de combustible, tráfico de minerales, tráfico de personas, tráfico de alimentos, lamentablemente involucra cada vez más a efectivos de la Fuerza Armada Nacional encargados por ley de la integridad territorial de la República y de custodiar la frontera. Estamos asistiendo a mayores niveles de tráficos de armas y de municiones y crece cada vez más la falta de integridad, de soberanía nacional en estos territorios. La ecuación en términos fácticos es que la Fuerza Armada Nacional ha perdido su capacidad de jurisdiccionar el territorio venezolano en su integralidad por falta de operatividad y por desvío de sus funciones constitucionales. Veíamos hace unas semanas estadísticas de las tasas de homicidio en América Latina y por lo menos en el caso sudamericano, Venezuela aparecía como el país bastante claro de mayor tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Qué papel tienen ahí, digo, las fuerzas de seguridad que en muchos casos aparecen lejos de siendo superadas por el crimen, muchas veces siendo las que terminan a veces cometiendo los homicidios? Sí, lamentablemente en Venezuela, como otros países latinoamericanos, se avanza una militarización de la seguridad ciudadana. Una orientación que ha sido seriamente cuestionada por la doctrina internacional de derechos humanos, que aboga por una desmilitarización justamente. Estamos asistiendo a un concepto de sistema territorial defensivo en el que cada vez más participan militares en labores de represión, en labores de control de manifestaciones públicas, en labores de patrullaje simplemente, utilizando medios de combate militar, el concepto del enemigo interno, para perseguir y reprimir. Estos resultados no arrojan números positivos, inclusive cada vez más estamos encontrando la práctica de abatidos, en muchos casos ejecuciones extrajudiciales perpetrados por órganos de seguridad del Estado y efectivos de la Fuerza Armada Nacional.
Rocío San Miguel, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.